¿Y si lo que tú llamas pensamiento fuera en realidad una señal divina? ¿Te ha pasado alguna vez sentir una idea tan fuerte, tan insistente, tan clara, que parecía no venir de ti? ¿Has escuchado esa voz suave dentro de tu mente que te dice, no vayas, espera, ora, confía? Muchos creyentes pasan toda su vida esperando que Dios les hable con voz audible, con truenos del cielo o ángeles que se aparezcan. Pero ignoran que muchas veces la voz más poderosa de Dios no se oye con los oídos, sino con la mente. Y si te dijera que Dios ha estado hablándote desde hace tiempo, pero no lo has reconocido? ¿Y si te dijera que tu mente puede ser una puerta espiritual, un campo de batalla, pero también un altar sagrado, donde el cielo se conecta contigo en lo íntimo? ¿Y si te dijera que hay un principio oculto en la palabra que muy pocos conocen y que puede enseñarte a identificar cuándo es Dios quien está pensando dentro de ti? En este video vamos a revelar algo que puede cambiar tu caminar con Dios para siempre. Porque cuando entiendes cómo el Espíritu Santo se mueve en tus pensamientos, ya no dudas, ya no te confundes, ya no caminas a ciegas. Empiezas a discernir, a fluir, a obedecer con convicción. Y lo más importante, aprendes a no callar la voz del Espíritu cuando Él quiere guiarte. Esto no es teoría, esto es vida, esto es para ti, que has orado pidiendo dirección, que has dicho, Señor, dime qué hacer. Y quizás no te diste cuenta que la respuesta vino como un pensamiento, una paz repentina, un aviso silencioso. Dios no solo te habla por sueños, por profecías o por otros. Dios también te habla en el silencio de tu mente. Y si aprendes a reconocer su voz allí, vas a tomar decisiones con sabiduría, vas a evitar errores, vas a caminar con certeza y vas a experimentar un nivel nuevo de intimidad con el cielo. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este video, porque hay una clave espiritual al final, una revelación que puede abrir tus oídos interiores y darte luz en medio de la confusión mental. Hoy vas a descubrir por qué hay pensamientos que parecen tuyos, pero vienen directamente del corazón del Padre. Pero antes de comenzar, quiero que dejes un comentario con esta frase. Espíritu Santo, renueva mi mente para escuchar tú, en voz. Esa frase no es solo simbólica, es un acto de fe. Es una manera de decirle a Dios, estoy aquí, habla, te quiero oír. Y dale me gusta a este video. No lo hagas por mí, hazlo porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que viven confundidas, presas de sus pensamientos, y no saben que Dios quiere hablarles también a través de ellos. Te felicito por apoyar este canal, porque este no es un canal más. Este es un lugar donde Dios habla, donde su palabra se hace viva, donde el consuelo baja. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque en este canal cada video es una cita con el cielo. Y créeme, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave poderosa que puede desbloquear una nueva dimensión de tu relación con el Espíritu Santo. Y como cada vez que iniciamos un estudio, deja en los comentarios la frase de la UCASA, paz en Cristo, para que todos sepamos que estamos unidos como una sola familia espiritual. Ahora sí, prepárate, abre tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu manera de pensar y con eso, tu manera de vivir. Comencemos. El profeta Elías y el susurro en el monte. Cuando Dios habla sin ruido, pero con claridad, Elías acababa de experimentar uno de los momentos más intensos de su ministerio. El fuego del cielo descendió, el pueblo se volvió a Dios, los profetas de Baal fueron derrotados, pero poco después, tras la amenaza de Jezabel, Elías huye, se esconde, se deprime, se aísla, siente que está solo, que todo ha sido en vano, que ya no puede más.
Y es entonces cuando Dios decide hablarle, no en el fuego, no en el viento, no en el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Esa escena nos revela una verdad profunda. Dios no siempre grita, a veces susurra, y ese susurro llega a la mente como un pensamiento que trae paz, dirección, convicción. En medio del cansancio, del miedo, del ruido interno que Elías llevaba por dentro, Dios no quiso impresionarlo, quiso hablarle al alma. No quería que Elías solo escuchara un mensaje, quería que lo sintiera, que lo reconociera, que lo habitara. Así también ocurre contigo. Dios puede hablar a través de personas, de mensajes, de milagros, pero muchas veces elige hablar en lo íntimo de tu mente, no con palabras audibles, sino con pensamientos que no provocan confusión, sino claridad. Pensamientos que no vienen de la carne, ni del miedo, ni del ego, sino de su espíritu. Tal vez tú esperas que Dios te hable con voz fuerte, pero en realidad, Él ya te ha estado hablando. En esos momentos en los que estás solo y una idea invade tu mente, ora por Él, no entres ahí, busca mi rostro, perdónala, espera un poco más. Esos pensamientos que no nacen del impulso, sino que parecen estar impregnados de algo que no sabes explicar. ¿Y sabes qué es eso? Es el susurro de Dios. Dios no necesita gritar cuando sabe que tienes un corazón dispuesto a oír. Por eso muchas veces te habla en la mente, porque ahí es donde comienza la batalla y donde también puede comenzar tu victoria. La mente es el campo donde el enemigo siembra mentiras, pero también es el lugar donde Dios planta su verdad. Y cuando aprendes a discernir qué pensamiento viene de Dios y cuál no, tu vida cambia. Tomas mejores decisiones, dejas de actuar por impulso y comienzas a caminar en una sabiduría que no viene de este mundo. Elías pensó que estaba solo, pero Dios lo sacó de ese pensamiento con un susurro. Y hoy puede hacer lo mismo contigo. Tal vez estás cansado, tal vez te escondiste, pero si haces silencio, si detienes el ruido, escucharás al Espíritu Santo hablándote en lo profundo. Jesús en el desierto, discerniendo los pensamientos del enemigo. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí, antes de comenzar su ministerio público, enfrentó una batalla invisible pero decisiva, una guerra de pensamientos. Satanás no se apareció con cadenas ni demonios alborotados. Se presentó con palabras, con ideas, con insinuaciones, y cada una de ellas fue dirigida directamente a la mente de Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4. Lo que el enemigo intentaba no era solo tentar a Jesús con acciones externas, sino sembrar pensamientos equivocados sobre su identidad, su propósito y su relación con el Padre. Así también lo hace contigo. No siempre el enemigo viene con una tentación evidente. Muchas veces viene con una idea aparentemente lógica, una duda pequeña, una sugerencia disfrazada de oportunidad, un pensamiento que parece inocente, pero que tiene veneno escondido. ¿Será que Dios realmente te ama? Y si no eres suficiente, ¿qué sentido tiene seguir orando? Hazlo, nadie se va a enterar. Tú no vas a cambiar nunca. Son pensamientos, pero no todos vienen de ti. Algunos son dardos del enemigo, y si no los reconoces a tiempo, pueden echar raíces, contaminar tu fe y sabotear tu propósito. Pero mira cómo respondió Jesús. Escrito está. También está escrito, vete Satanás, porque escrito está. Jesús venció al enemigo con la palabra. Porque la mejor forma de discernir qué pensamiento viene de Dios, del enemigo o de ti mismo, es conocer la verdad.
Y la verdad está en las Escrituras. Cuando un pensamiento te lleva a dudar de lo que Dios ya dijo, no viene del cielo. Cuando te empuja al miedo, al orgullo, a la autocompasión, no es el Espíritu Santo quien habla. Cuando te aleja de la oración, del perdón, de la humildad, no es la voz de Dios. Por eso es vital que entrenes tu mente con la palabra, que la medites, la guardes, la repitas. Porque cuando el enemigo te hable, tú podrás responder como Jesús: yo sé lo que está escrito. Y en ese momento, la mentira pierde poder. Jesús en el desierto nos enseña que la mente es la primera línea de batalla y que para vencer ahí necesitas más que fuerza, necesitas discernimiento. Hoy quizá estás atravesando tu propio desierto. Tal vez sientes que hay demasiadas voces en tu cabeza, pero si haces silencio, si buscas la palabra, si pides ayuda, al Espíritu Santo aprenderás a filtrar, a resistir, a responder, y entonces saldrás del desierto en el poder del Espíritu. Así como lo hizo Jesús. La renovación de la mente en Romanos 12:2, cuando el pensamiento se alinea con la voluntad de Dios. Uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura sobre el poder de la mente está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. Este pasaje nos revela un principio espiritual crucial. La transformación espiritual comienza por la mente, no por los sentimientos, no por las emociones, no por las circunstancias. La verdadera metamorfosis del creyente sucede cuando su manera de pensar es transformada. Pero ¿cómo se renueva la mente? No es automático, no es mágico, es una obra del Espíritu Santo que requiere entrega, disciplina y disposición. Muchos creyentes quieren experimentar la voluntad de Dios en sus vidas, pero no están dispuestos a cambiar su manera de pensar. Quieren ver milagros, pero siguen alimentando pensamientos de duda. Quieren recibir dirección, pero su mente está saturada de preocupaciones, de culpa, de pensamientos negativos, de voces externas. Y aquí está el detalle. Dios no puede llenar una mente que ya está llena de otras cosas. Por eso Pablo dice: no te conformes. Es decir, no copies la forma de pensar de este mundo. No aceptes como normal lo que es antagónico a la verdad de Dios. Si el mundo dice no hay esperanza, tú dirás todo lo puedo en Cristo. Si el mundo dice sálvate tú mismo, tú recordarás el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el mundo grita no vas a salir de esta, tu mente renovada responderá con Dios haré proezas. ¿Notas la diferencia? La renovación de la mente no es solo un cambio de pensamientos, es un cambio de dirección. Es permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu forma de pensar, para que entonces tu forma de vivir también cambie. Y eso afecta todo. Cómo tomas decisiones, cómo reaccionas ante las pruebas, cómo ves a los demás, cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo reconoces la voz de Dios? Una mente renovada no se guía por la ansiedad, sino por la paz. No se deja manipular por el miedo, sino que se alinea con la verdad. No duda del amor de Dios, aunque el mundo se derrumbe. ¿Y cuál es la promesa? Que si permites esa renovación, vas a comprobar con tus propios ojos cuál es la voluntad de Dios para ti. Y esa voluntad no es confusa, ni dolorosa, ni incierta. Es buena, agradable, perfecta. Hoy el Señor quiere comenzar ese proceso contigo, pero Él necesita tu permiso, tu entrega, tu rendición. Porque cuando dejas que el Espíritu transforme tu mente, Dios transforma tu vida. El Salmo 139. Cuando Dios conoce tus pensamientos antes de que los pienses,
Uno de los pasajes más íntimos y reveladores de toda la Escritura es el Salmo 139. En él, el salmista David se rinde ante una verdad poderosa. Dios no solo ve nuestras acciones, Él conoce nuestros pensamientos, y no después de que los tengamos, sino antes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, 1, 2. ¿Puedes imaginar eso? Antes de que una idea se forme en tu mente, antes de que una palabra llegue a tu lengua, antes de que un deseo se manifieste en tu alma, Dios ya lo conoce. Eso puede dar miedo al principio, porque significa que no podemos ocultar nada, pero también trae una profunda seguridad espiritual, porque quiere decir que no hay pensamiento que Él no pueda redirigir, sanar o transformar. Dios no solo escucha tus oraciones habladas, Él escucha tus pensamientos orantes, esas oraciones que nunca salieron de tu boca, pero que susurraste dentro de ti con lágrimas en los ojos, con dolor en el pecho. Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, no tengo fuerzas. ¿Por qué me siento así? No entiendo, pero confío en ti. David entendió que nuestra mente es un terreno sagrado donde Dios habita. Y por eso, más adelante en el mismo Salmo, hace una oración que hoy deberías hacer tú también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. ¿Te das cuenta? David no quería solo que Dios supiera lo que él pensaba, quería que Dios guiara sus pensamientos, que si había algo torcido, fuera corregido, que si había algo contaminado, fuera limpiado, que si había algo oscuro, fuera iluminado por la verdad. Y eso es exactamente lo que tú puedes pedir hoy, porque muchas veces no es el enemigo quien pone ideas confusas en tu mente. A veces somos nosotros mismos, repitiendo pensamientos tóxicos, traumas pasados, heridas no sanadas. Y esos pensamientos se convierten en lentes a través de los cuales interpretamos todo. Pero si permites que Dios entre allí, si le das acceso no solo a tus palabras, sino a tus pensamientos, Él puede reprogramarte desde adentro. Y lo que era temor se convierte en fe, lo que era confusión se vuelve paz, lo que era rencor se transforma en perdón. No necesitas gritar para que Dios te escuche, solo necesitas abrir la mente y dejar que Él piense contigo. Él ya está allí, y si aprendes a vivir consciente de su presencia en tus pensamientos, caminarás en una comunión inquebrantable. El joven Daniel. Una mente decidida para oír a Dios en medio del ruido del mundo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo apenas un adolescente. Lo alejaron de su tierra, de su cultura, de su templo, pero no pudieron alejarlo de su Dios. Y eso fue posible por una razón poderosa. Daniel tenía una mente resuelta, firme, consagrada. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8. La palabra propuso aquí también puede traducirse como decidió, determinó, estableció. No fue un impulso emocional, fue una decisión mental, espiritual y consciente. Mientras otros jóvenes se dejaban seducir por la comodidad de Babilonia, Daniel ya había hecho una elección silenciosa dentro de sí. Yo pertenezco a Dios. Y ni el palacio, ni el poder, ni el sistema de este mundo me va a desviar. ¿Y qué ocurrió después? Dios comenzó a hablarle. Le dio sueños, visiones, revelaciones, entendimiento sobrenatural. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. ¿Notas el orden? Primero, Daniel se consagró mentalmente.
y luego Dios activó su capacidad espiritual. Esto es clave para ti hoy. Muchos quieren recibir dirección de Dios, pero no han decidido dentro de sí a quién le pertenece. Su mente. Quieren revelación divina, pero siguen alimentándose con pensamientos de este mundo. Desean entender la voz de Dios, pero no han cerrado la puerta a las voces de Babilonia. Daniel vivía rodeado de ruido, de idolatría, de tentaciones, pero su conexión con el cielo seguía abierta. ¿Por qué? Porque su mente era un altar, y lo mismo puede suceder contigo. Si tú decides, como Daniel, no contaminar tu pensamiento, si tú eliges filtrar lo que entra a tu mente, lo que ves, lo que escuchas, lo que permites, Dios va a confiarte cosas más profundas. Te hablará en lo íntimo, te dará discernimiento para entender lo que otros no entienden, te usará como voz profética en medio del caos. Y no solo eso, Daniel no solo fue sabio, fue promovido, fue exaltado, fue honrado por reyes, porque una mente alineada con Dios abre puertas que ningún sistema humano puede cerrar. Hoy, el Espíritu Santo te invita a hacer lo mismo, a tomar una decisión firme. Señor, desde hoy, mi mente es tuya. Y cuando eso suceda, prepárate, porque el cielo va a empezar a hablarte en un nuevo nivel, y lo que parecía confusión se convertirá en dirección. María, la Madre de Jesús. Cuando Dios planta pensamientos eternos en corazones disponibles, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle que sería la madre del Salvador, ella era apenas una joven. No tenía fama, no tenía posición, no tenía influencia, pero tenía algo que el cielo valoraba profundamente, una mente abierta a la voluntad de Dios. Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Esa respuesta no fue solo una aceptación externa, fue un acto de fe interna, una rendición mental y emocional a un plan que no entendía del todo. Ella no sabía cómo ocurriría, ni cómo sería vista por los demás, pero sabía quién le estaba hablando. Y después de todo lo que vivió, lo más asombroso es que María no salió hablando desesperadamente de lo que había pasado. No buscó aplausos, no necesitó validación. En cambio, la Escritura dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. ¡Qué enseñanza tan profunda! María tenía una mente que reflexionaba con Dios. No se apresuraba a hablar. Sabía que algunos pensamientos de Dios no son para compartir, sino para guardar, rumiar, procesar en la intimidad. Esta meditación no era pasividad, era comunión. María mantenía un diálogo interior con Dios y por eso pudo sostener el llamado que se le había encomendado. Muchos hoy quieren que Dios les hable, pero no tienen espacio mental para guardar lo que Él dice. Viven saturados de estímulos, de redes, de opiniones ajenas, y cuando Dios siembra algo en ellos, lo pierden entre la confusión. Pero María nos enseña que cuando Dios planta un pensamiento en tu corazón, debes protegerlo como una semilla. No necesitas que todos entiendan. Solo necesitas estar dispuesto a meditar, a procesar con el Espíritu Santo. ¿Qué te ha dicho Dios últimamente que aún no entiendes del todo? ¿Qué palabra recibiste que sigues guardando en silencio, esperando que se cumpla? Hay algo que el cielo sembró en ti, pero el ruido externo ha intentado ahogar. Hoy es tiempo de recuperar esa comunión interna, de apagar las voces del entorno para oír el eco suave del Espíritu en tu interior, de volver a meditar como María. No solo leer la palabra, sino dejar que ella lea tus pensamientos. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Tu mente se convierte en el terreno donde el propósito de Dios se gesta. Así como María concibió físicamente a Jesús, tú puedes concebir espiritualmente una palabra, una visión, una promesa.
que transformará tu historia y tocará a generaciones. Pero todo comienza en la mente, en ese espacio secreto donde solo tú y Dios conversan en silencio. El apóstol Pedro. Cuando un pensamiento divino puede ser confundido con una voz humana, Pedro era apasionado, impulsivo, lleno de fe, pero también vulnerable a los pensamientos humanos. Y uno de los momentos más impactantes de su historia ocurre cuando tiene una revelación divina, seguida de un pensamiento totalmente carnal. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, una declaración poderosa, precisa, inspirada, y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. B. 17. Pedro había recibido un pensamiento directamente de Dios, una revelación celestial sembrada en su mente. Pero apenas unos versículos después, cuando Jesús comienza a anunciar su muerte, Pedro lo interrumpe. Señor, ten compasión, y de ti en ninguna manera esto te acontezca. Verso 22. Y entonces Jesús le dice una frase fuerte, dura, radical. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 23. ¿Notas lo que pasó? El mismo Pedro, que en un momento recibe pensamientos del cielo, en el siguiente momento está hablando desde una lógica humana contaminada. Y Jesús lo identifica, no como un simple error, sino como una interferencia espiritual. Esto nos enseña algo crucial. No todo pensamiento que parece bueno viene de Dios. No todo consejo bien intencionado es divino. No toda lógica humana está alineada con el propósito eterno. Pedro quería proteger a Jesús. Su intención era amorosa, pero su pensamiento no estaba sintonizado con el plan de redención. Estaba operando desde la emoción, desde el temor, desde la lógica humana. Y Jesús lo corrigió porque entendía el peso de los pensamientos. Sabía que permitir ese tipo de idea, aunque viniera de un amigo, podía desenfocar su misión. Lo mismo pasa contigo. A veces, personas cercanas, incluso creyentes, te dan ideas que parecen sabias, que suenan espirituales, pero que en realidad te alejan del llamado de Dios. Y si no estás atento, si no estás conectado espiritualmente, puedes confundir una voz humana con una dirección divina. Por eso, necesitas afinar tu discernimiento, entrenar tu oído interior, pedirle al Espíritu Santo que te revele cuándo es Él quien está hablando y cuándo no. Y eso comienza con una oración honesta. Señor, enséñame a poner la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Pedro aprendió, cayó, sí, pero también fue restaurado, y con el tiempo se convirtió en un hombre que sabía discernir los pensamientos divinos incluso en medio de la persecución, del miedo, de la presión. Tú también puedes. Dios quiere darte una mente renovada, con discernimiento afilado, con entendimiento celestial. Pero para eso debes aprender a filtrar no solo lo que oyes, sino también lo que piensas. El hijo pródigo. Cuando el pensamiento incorrecto marca el inicio del regreso. Una de las parábolas más conmovedoras que Jesús contó fue la del hijo pródigo. Un joven que tomó una decisión que muchos padres temen: irse de casa, alejarse del padre, buscar su propio camino lejos del consejo y la presencia. Lo conocemos por su caída, por malgastar la herencia, por tocar fondo, pero hay un momento clave, a menudo ignorado, que lo cambia todo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Volviendo en sí, ahí está el giro. El despertar. El punto de inflexión no fue cuando perdió el dinero.
No fue cuando los amigos lo abandonaron. No fue cuando tuvo hambre. Fue cuando su mente hizo clic. En ese instante, un pensamiento alineado con la verdad tocó su interior. Estoy lejos del Padre, pero aún hay un camino de vuelta. No merezco nada, pero en casa de mi Padre hay abundancia. He fallado, pero no estoy olvidado. Ese pensamiento no vino del orgullo, no vino del remordimiento estéril, vino del espíritu que trabaja incluso en medio del lodo. Fue una chispa divina encendida en medio de la desesperación, y ese pensamiento lo empujó a actuar. Me levantaré e iré a mi Padre. Mateo 18. ¿Te das cuenta del poder de un pensamiento? Cuando proviene del cielo, puede arrancarte del pozo más profundo. Cuando es sembrado por Dios, despierta tu identidad incluso en el exilio. Cuando nace en tu mente, pero es regado por el Espíritu, te pone de pie con dirección y esperanza. Muchos padres y madres oran por el regreso de sus hijos y se preguntan, ¿cuándo volverán? Pero la pregunta más profunda es, ¿cuándo volverán en sí? Porque el regreso comienza en la mente. El cambio empieza en el pensamiento. La transformación inicia cuando la voz del Padre penetra el ruido del mundo y hace eco en el corazón. Tal vez hoy tu hijo o hija aún no ha regresado físicamente, pero sigue orando, sigue creyendo, porque Dios puede hacer que vuelvan sí. Y cuando eso ocurra, nada podrá detener el regreso. Y si tú que escuchas este mensaje sientes que te has alejado, si estás en una tierra extraña, sintiéndote lejos, vacío, sin propósito, hoy, este pensamiento que arde dentro de ti puede ser el mismo susurro del Padre diciendo, ven a casa, aquí siempre hay pan, aquí siempre hay amor. El hijo pródigo no volvió perfecto, volvió sucio, roto, herido, pero volvió, y el Padre no lo rechazó, corrió hacia él, lo abrazó, lo restauró. Todo comenzó con un pensamiento. El apóstol Pablo, tomando cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo. Pablo, un hombre transformado radicalmente por el poder de Dios, comprendía como pocos la lucha espiritual que ocurre en la mente. En sus cartas, especialmente en Corintios 10, nos entrega una de las claves más potentes para vivir una vida guiada por el Espíritu, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Aquí Pablo no está hablando de una batalla externa, está hablando de una guerra mental, una lucha diaria entre los pensamientos que se alinean con la verdad de Dios y los pensamientos que se levantan en su contra. Lo más impactante es que Pablo no nos dice, esperen que Dios los libere de esos pensamientos. Él dice, tómalos cautivos, como quien toma prisionero a un enemigo que ha invadido territorio sagrado, porque eso es tu mente, un territorio sagrado. Y tú eres el guardián. No puedes evitar que los pensamientos toquen a la puerta. Pero sí puedes decidir cuáles dejas entrar, cuáles reprendes y cuáles alimentas. Pablo nos enseña que la obediencia a Cristo comienza con lo que toleras o no toleras en tu mente. ¿Tienes pensamientos de culpa que te acusan constantemente? ¿Ideas de fracaso, de comparación, de miedo al futuro? Te repites frases como, nunca lo lograré, nadie me ama, Dios se olvidó de mí. Esos pensamientos no vienen del cielo. Y si no los detienes, se convierten en fortalezas, ideas que te encadenan, que limitan tu fe, que sabotean tu obediencia. Pero cuando tú eliges capturar cada pensamiento, cuando lo enfrentas con la palabra, cuando lo analizas bajo la luz del Espíritu, empiezas a vivir con claridad, con dominio propio, con dirección divina. Pablo no hablaba desde la teoría. Él mismo luchó con pensamientos, con ataques mentales, con dardos del enemigo, pero aprendió a no dejarlos crecer,
a no meditar en la mentira, a derribar argumentos, a someter cada idea a la autoridad de Cristo. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy. No tienes por qué vivir esclavizado a pensamientos que no vienen de Dios. No tienes por qué creer cada idea que cruza por tu mente. Tienes autoridad espiritual para decir, este pensamiento no viene del Señor. Lo rechazo, lo reemplazo con la verdad. Y mientras más llenes tu mente con la palabra, menos espacio tendrá el enemigo para sembrar confusión. Hoy puedes hacer una oración poderosa. Señor, ayúdame a tomar control de mis pensamientos, enséñame a discernir y que mi mente sea un lugar donde solo habite lo que te glorifica. Porque el secreto para una vida espiritual sólida no es solo lo que haces externamente, es lo que piensas cuando nadie te ve. Y cuando tu mente se somete a Cristo, tu vida se alinea con el cielo. Si llegaste hasta aquí, necesito decirte algo que no todos escuchan. Tú no eres uno más. Eres alguien que elige profundizar, que no se conforma con lo superficial, que abre el corazón para que Dios renueve la mente. Y eso te convierte en parte de un pequeño grupo, el grupo de los que verdaderamente desean ser transformados. Hoy descubriste que Dios sí habla a través de la mente. Lo hace en susurros como con Elías, en confrontaciones como con Pedro, en procesos como con el hijo pródigo, en decisiones firmes como con Daniel, en meditaciones profundas como con María. Y si prestaste atención, te diste cuenta, no necesitas que el cielo truene para que Dios te hable. Solo necesitas afinar tu oído interior, porque la voz del Espíritu ya está ahí susurrando en medio de tus pensamientos. Por eso, te invito a declarar en los comentarios esta frase final como sello de todo lo aprendido. Yo elijo pensar como el cielo piensa. Sí, escríbelo. No para mí, para ti. Para que tus dedos escriban lo que tu alma ha decidido. Para que quede marcado en tu historia que a partir de hoy vas a filtrar, discernir y renovar cada pensamiento en obediencia a Cristo. Y si esta palabra te tocó, no la guardes solo para ti. Compártela. No sabes cuántas personas están atrapadas en su mente, presas de ansiedad, confusión, pensamientos oscuros. Y una palabra como esta puede ser la chispa que los despierte. Cuando compartes, estás haciendo evangelismo. Cuando comentas, estás levantando tu voz como testimonio. Cuando te suscribes, estás diciendo, quiero más de esto, quiero que el cielo siga hablándome. Ahora déjame ser honesto contigo. Si llegaste hasta aquí y aún no estás suscrito, te estás perdiendo de algo que el Espíritu está usando para tocar vidas. Y sería una pena que después de todo lo que Dios sembró hoy en ti, lo dejes sin continuidad. No seas de los que escuchan una vez y se olvidan. Sé de los que construyen paso a paso una fe sólida, profunda y duradera. Y si ya estás suscrito, te felicito, porque formas parte de un movimiento de creyentes que no buscan solo consuelo, sino transformación. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a hacer algo especial. Quédate en silencio. Escucha la música que suena ahora mismo. Respira profundo y dile al Señor, en lo íntimo de tu mente, gracias por hablarme hoy. Gracias por enseñarme a pensar como tú. Te entrego mi mente. Hazla nueva, limpia y guiada por tu Espíritu. No pauses el video todavía. No interrumpas este momento. Porque en estos últimos segundos, Dios puede sellar todo lo que habló. Quédate aquí, siente su paz. Deja que el Espíritu termine lo que comenzó. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, no lo olvides. Dios sigue hablando y muchas veces lo hace en tu mente. Paz en Cristo.